Estamos en vivo, como decíamos antes, hasta las 5 de la tarde con Pablo Silvio, autor del libro Filosofía Ricotera, Tics de la Revolución. Muchas gracias por estar aquí en el piso y compartir esto con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Pablo, bueno, un gusto tenerte. Y primero, antes de abordar el tema del lado de las letras y lo filosófico, que hemos preparado algunos temas para que nos puedas orientar e ilustrar algunas dudas que tenemos sobre esta banda que es tan masiva aquí para el pueblo argentino, tan importante para el rock nacional. Contame un poquitito acerca de tu libro, cómo fue, me contaste que lo arrancaste en el año 2000. El tema es así, yo escuchaba otro tipo de música en mi primera adolescencia, ¿no? Escuchaba Nirvana, Iron Maiden, y en algún momento me llegó Luzbelito a las manos, el disco sin saber bien qué era, me entró la gráfica del disco, fue lo primero que me llamó la atención, y bueno, lo empecé a escuchar, y bueno, a partir de ahí dije, no, yo esto lo tengo que escuchar y tengo que prestarle mucha atención a las letras, ¿no? Y bueno, justo en ese momento estaba un poco en el dilema de qué carrera elegía, y de algún modo, no digo que haya sido determinante, pero creo que fue un factor bastante importante el hecho de pensar que para poder comprender lo que estaba en esas letras hacía falta una herramienta conceptual que a mí me parecía que la filosofía me la podía ofrecer, y bueno, la idea estuvo latente desde ese momento. Sufrió diferentes tipos, en un momento la dejé en un costado, o sea, siempre, digamos, toda la primera parte de mi carrera la hice escuchando los discos de Los Redondos, ¿no? De día leía filosofía, a la noche escuchaba Los Redondos. Y bueno, linda combinación. La verdad que sí. A veces mortal, diría yo. Yo para mi punto de vista digo, la filosofía es reveladora en todo sentido, digo, para bien o para mal muchas veces. ¿No? Supongo que te habrá pasado lo mismo al agarrar una letra y a lo mejor entenderla desde otro punto de vista o con otra capacidad de análisis, digo, reveladora, triste a veces la realidad, ¿no? Que tiene que ver con estos componentes de la vida. A mí lo que me pasó es que la filosofía de algún modo tiende como a determinar de algún modo verdades como incuestionables, o sea, yo sentía que la filosofía de algún modo me iba tabicando la cabeza, me la iba estructurando, me iba imponiendo un orden a ciertas ideas que yo tenía sueltas, y por otro lado sentía que las letras de Los Redondos me abrían la cabeza, entonces estaba como de día una cosa y de noche otra, o sea, de día como que me ponían un chaleco de fuerza en la cabeza y de noche me lo sacaban. Y bueno, yo siempre cuento la anécdota que un día un profesor de filosofía, muy buen profesor, por cierto, se llama Mario Presas, que era jefe de cátedra de estética o el adjunto de estética en el año 2005, le comenté casi tímidamente que estaba pensando en esta idea no para la academia, sino como una cosa que quería escribir yo por mi cuenta. Después de una clase donde él había utilizado la filosofía romántica para explicar su relación con algunos conceptos filosóficos, y se puso como loco el tipo, se transformó. Sí. Dijo, nunca más se le ocurra nombrar esa idea y el nombre de esa banda después de Trakl, Hölderlin, como si fuese una abominación, y hubiese mencionado el nombre mismo del demonio. ¿Y por qué crees vos que se dio esto? Porque hay una idea instalada, determinada parte de la población o de la sociedad, que Los Redondos están de algún modo asociados y su lírica al descontrol o a la droga o a cuestiones que no son edificantes de ningún modo. Hay como un gran prejuicio en torno a la banda que muchas veces proviene de ver lo que hacen ciertos sectores de sus seguidores, y la gente siempre se queda con el recorte de los medios, y los medios han creado un poco el monstruo también. Pero bueno, digamos que le prohibieron la manzana y solo entonces la mordió. Cuando él me dijo eso, por un lado dije, listo, está bien, no la voy a nombrar más a la idea. Escondí las banderas, pero dije, en algún momento voy a ver qué es lo que hago con esto. Entonces, bueno, empecé a preguntarle a profesores para ver si podía seguir laburando en otros campos dentro de lo filosófico, o sea, dejé de lado la idea de Los Redondos, y bueno, me empezaron a decir que no, esto ya cuando me había recibido, ¿no? Años después. Y bueno, vi que todos me decían que no, dije, bueno, ya está, voy a escribir de Los Redondos y vamos a ver qué pasa. Y te hago una consulta, Pablo, porque vos publicás en el libro, digamos, todos los contenidos de la obra de Los Redondos desde 1984 a 1996, último disco, Luzbelito. 85 Gulp.
Gulp se grabó en el 84 pero se editaron en el 85, hasta el 96 que es Lubelito. Los últimos dos quedaron afuera. ¿Por qué quedaron afuera? Por varios motivos. En primer lugar porque ya la versión original, el bruto que yo entregué a la editorial, que después fue editado, tenía 270.000 caracteres, que es como para que ustedes se den cuenta prácticamente el doble del libro que se editó, que tiene 400 páginas. El editor cuando vio eso me dijo, una muy buena idea, un libro muy interesante, pero esto es, digamos, habría que publicar o varios volúmenes o otro tipo de cosas, y la verdad que querían publicar un solo libro y me parece que la idea desde el punto de vista comercial era mejor un solo libro y no tan... Así que, bueno, por otro lado, estuve 1 año y pico escribiéndolo. Si hubiese agregado 2 discos más, hubiese hecho todo el proceso mucho más largo y el libro hubiese que haber recortado temas que quizás no quería recortar, ¿no? de los discos anteriores. Me parece que hay una construcción bastante sólida haciendo un recorte donde están todos los temas de los discos oficiales incluidos. No quería sacarle a algún disco un tema. Lo que creo es que todas las letras por ahí no refieren directamente a conceptos filosóficos, pero en tanto la filosofía aborda todos los fenómenos de la vida, uno puede tranquilamente adaptar las herramientas de la filosofía para comprender de qué se está hablando en ese tema. Muchas veces Los Redondos vamos a encontrar como si fuesen las famosas parábolas de la Biblia, o sea, se habla de ciertos personajes ejemplares. Bueno, la filosofía tiene, digamos, qué decir, digamos, de estos modos de abordar la realidad, de estas, digamos, principios éticos que tienen cada uno de estos personajes al actuar. Claro, Pablo, ¿y cuáles son estos conceptos filosóficos que vos decís que plantea el Indio en las letras? En primer lugar, me parece que si hay algo que encontramos una constante en las letras es que suponen un discurso monista desde el punto de vista filosófico. ¿Qué significa esto? Que en ningún momento se parte el mundo del que se está hablando, es decir, siempre lo elevado y lo bajo, lo bueno y lo malo desde, digamos, el sistema de valores tradicional, en las letras de Los Redondos está unido. Entonces uno puede ver como lo bueno puede surgir lo malo y de lo malo puede surgir lo bueno, y digamos, y este tipo, o sea, sacando lo que serían los valores morales de bueno y malo, también se puede, digamos, referir a otro tipo de intensidades o de claves, ¿no? Lo verdadero y lo falso, lo masivo o lo popular y lo individual están entremezclados en el discurso. Y después, por otro lado, es una filosofía claramente nihilista. ¿En qué sentido? No hay nada que esté puesto en el lugar de fundamento absoluto, no hay un Dios, ni siquiera la banda misma es tomada como Dios, como si lo toman muchos seguidores. Hay muchos temas que son críticos respecto del quehacer, de la praxis de la banda y del rockero en general. Pero es un nihilismo que, pese a que en los primeros discos puede parecer bastante oscuro, pesimista, como bueno hablábamos antes de la influencia de Dostoyevsky, de los rusos, que esto, por ejemplo, sí se ve más en el tango. El tango es un nihilismo, es pesimista, el tango. Exactamente, es pasivo, es llorón muchas veces, es una queja, un ladrido. Claro, la mina que se fue, la que lo dejó, las cosas que le pasan mal. Es totalmente pasional. Pero es una pasión triste. En sí. Los Redondos hay como una revancha, ¿no? Hay rabia, sí. Hay reacción. En los primeros discos vemos eso, vemos que hay que digerir lo que fue la dictadura. Por eso el primer disco es Gulp, o sea, es la onomatopeya que de tragar algo, ¿no? Exactamente. Y fijémonos que el segundo disco es Octubre, ¿no? Cuando se está viniendo abajo el muro de Berlín. Pensemos que Octubre se edita poco antes de eso, digamos, entra en juego de Los Redondos el tema del mundo bipolar, capitalismo y comunismo, los ideales que se caen. Ya en los discos posteriores, lo que yo llamo la entrada de la... Bueno, primero habría como un medioevo ricotero en los dos discos, digamos, anteriores a Lobo Suelto, Cordero Atado y a La Mosca y la Sopa. Bueno, y en estos discos, en los últimos, estos los que nombré recién y Luzbelito, yo hablo más de una modernidad y una contemporaneidad ricotera, claro, ahorita filosófica. Acá en Octubre, vos decís que se marca la tendencia política, más o menos, de Los Redondos, porque a lo largo de los otros discos también está esta dicotomía en contra del poder, en contra del capitalismo. Sí, pero si bien, por ejemplo, en Fuego de Octubre se dice de regreso a Octubre, o sea, se vuelve a la revolución, pero sin un estandarte, o sea, ya está claro que... Claro, sin la idea. Claro, el comunismo, digamos, como fue llevado adelante, no resultó,
y hay que ver cómo volver a replantear, que es un poco lo que yo creo que Octubre, Luzbelito es en cierto sentido una relectura de Octubre. En Luzbelito sí hay un mensaje más positivo, bueno, ¿cómo hacemos para construir la nueva revolución que tiene que partir de otros principios? ¿En qué tema decís que lo podríamos encontrar esto de Luzbelito? Ponele. Te diría que en 3 o 4 temas. En Luzbelito y las sirenas, ella baila con todos, juguetes perdidos y bueno, Blues de la libertad también, ¿no? Todo el disco habla de la libertad, pero en esos 4 temas creo que... Pablo, por ejemplo, preguntarte esto, ¿no? De que vos hablás de los redondos que vienen a marcar también una época, una situación social, como decís vos, que viene a atravesar, ¿no? Digamos, cierto público. Y quiero comentarte esta frase que aquí tengo en este libro, que para que, digamos, que también refleja un poco esto que vos decís, ¿no? Por ejemplo, habla de el verso de la canción, ya no estás solo, estamos todos a naufragar, ¿no? Y aquí en el libro le hacen una analogía con el tema de la balsa, Lito Nevia, como, viste, estoy muy triste solo en este mundo abandonado, con mi danza me iré a naufragar, que para Lito Nevia naufragar era eso de divagar y eso, ¿no? Entonces aparecen los redondos planteando esto, ¿no? Ya no estás solo, estamos todos en naufragar, ¿no? Como también terminando y comenzando una etapa nueva dentro del rock nacional. Estamos todos al naufragar, ya no, digamos, ya no está, no hay colgados aislados como en la época, en la primera época del rock nacional. Ahora estamos todos dentro de un mismo mambo, dentro de un colectivo que tal vez sea inconsciente o consciente al mismo tiempo, pero digo, que marca ese nuevo punto de inflexión, digamos, tanto en la música como en las letras y sus contenidos alrededor. Y sí, yo creo que pensemos que ese tema, que es uno de los que está al final de Octubre, pensemos que Octubre se edita en el 86 y ya para ese momento lo que era la primavera radical estaba, digamos, estaba claro, mostrando sus primeros, digamos, límites y bueno, se veía la que se venía en la Argentina y la que se viene viniendo cada determinada cantidad de años, que esperemos que no suceda. Pero bueno, cada, digamos, entre 7 y 10 años hay una crisis cíclica, digamos, que genera el desarrollo capitalista dependiente y bastante paupérrimo que tenemos, precario, fragmentario, y bueno, estamos todos en naufragar porque, bueno, como vos bien decís, de la década del 70 en adelante, estas crisis lo que han tendido a hacer es a ensanchar la cantidad de sectores excluidos, digamos, que dejan de participar en el ingreso y bueno, y se caen de la clase media. Y además como va despertando la sociedad, ¿no? Digamos, ya no somos tipos aislados, estamos todos juntos en busca de algo, ¿no? Naufragando ahí en el caso de la letra. Claro, pero todos también perdidos y a la vez yo pienso que un poco dejados, ¿no? Por la política, como decías vos, ya en el 80 y pico, recién volviendo a la democracia, después de tantos gobiernos militares y la peor dictadura de Latinoamérica, digo, saliendo de eso, ¿no? Que me llama la atención también en esta analogía, en una frase también fácil de analizar, pero no sé si todo el mundo comprende que, digamos, una posible analogía es con la música de la balsa, por ejemplo, ¿no? Sí, claramente los redondos retoman un montón de tópicos que han estado presentes desde las épocas primigenias del rock y bueno, lo que hay que pensar también es que estos primeros discos que se editan de los redondos son en realidad casi 10 años posteriores al inicio de la banda, de modo tal que lo mismo que en Luzbelito se han editado temas que también eran de la década del 70, como Mariposa Pontiac, Rock del País, es decir que siempre los redondos, ya sea porque han sido contemporáneos de algunos de estos rockeros, han tenido esta dimensión social y bueno, más con un país como la Argentina que las crisis son tan, digamos, fuertes.